fenómenos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 1 minuto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Esta semana se dio la aprobación en segundo debate finalmente de un proceso que es muy importante para nuestro país, que es la incorporación a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una noticia importante que tiene muchísimos aristas trascendentales para nuestro país, porque hemos sido vistos con un ojo mucho más de cerca por los países que tienen mejores prácticas en este tema. Y a mí me pareció un momento oportuno para hablar justamente sobre la incorporación a la OCDE, las recomendaciones que nos ha hecho la OCDE y el camino de esas recomendaciones. Por eso hoy invité a Elías Soley con nosotros. Ya lo conocen, pero Elías es abogado corporativo con especialidad en el área de tecnologías digitales y telecomunicaciones, también consultor en temas regulatorios, expresidente de AmCham aquí en Costa Rica, ex vicepresidente de UCAEB, actualmente es miembro del Governing Board, él es vicepresidente de la Asociación de AmChams para Latinoamérica y el Caribe. Y respecto a la OCDE, Elías es el representante desde hace ya 4 años del sector productivo ante la organización patronal de la OCDE. Elías, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Hola Randall, un gran gusto estar en tu programa, un saludo a toda la audiencia y encantado de estar aquí de nuevo, sobre todo para tratar este tema tan importante para el país como bien indicabas. Muchas gracias, Elías, por estar con nosotros. Yo le recuerdo a nuestra audiencia que pueden comunicarse con nosotros a través de varias plataformas. Estamos transmitiendo en Facebook, también en vivo, y ahí nos pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas, sus opiniones y sus saludos, como Marco Vargas, que nos está saludando, Yenori Cordero también, Alberto Bremer, Lupe Monge, que nos saluda desde Tibás, que dice que siempre está en sintonía, Gilbert Romero también, que dice que en el programa aprenden montones y de cultura general. Gracias, Gilbert, yo soy el primero en aprender un montón del programa. A Norman Lizano, siempre me pasa lo mismo que cuando estoy arrancando Matices en la casa, suenan los perros de fondo, así es que me disculpo de arranque, estoy en la casa y eso pues es incontrolable de alguna manera. Elías, le quería pedir primero que si nos ayuda a evaluar desde su opinión el proceso de incorporación, la velocidad del proceso de incorporación a la OCDE que ha tenido Costa Rica, porque desde aquí tenemos la impresión de que somos muy lerdos a veces en avanzar, pero no sé si es que el resto de países ha sido exactamente igual y nosotros somos muy críticos con lo nuestro, o si efectivamente somos muy lerdos en comparación con otras economías, Elías. Sí, claro, Randall. Bueno, para contestar esa pregunta, sí te digo, cada país es su propio mundo, ¿verdad? Y yo siento que en Costa Rica avanzamos bastante rápido. Acordémonos que es importante tener en cuenta que hay un proceso que es técnico, el proceso de evaluación de los capítulos que nos evaluó la OCDE, que eran como 23, si mal no recuerdo, en diferentes áreas. La OCDE nos analiza de manera muy, digamos, holística, muy amplia, y después del capítulo técnico, una vez que aprobamos cada uno de los capítulos estos que mencioné, viene el proceso que es político, que son las aprobaciones, ya la firma del acuerdo de adhesión que se dio en mayo del año pasado. Recordemos que el secretario Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, participó con el presidente Alvarado en la firma del acuerdo de adhesión y de Costa Rica a la OCDE, y posteriormente ese acuerdo se remite a la Asamblea Legislativa para su proceso de aprobación. En ese último capítulo, en el político, yo sí creo que nos tardamos un poco más de la cuenta. El Poder Ejecutivo duró varios meses en enviarlo, el acuerdo firmado a la Asamblea Legislativa, y redujo un poco el campo, el margen que tenía el órgano legislativo para aprobar el acuerdo. Sin embargo, dichosamente en esta oportunidad, como dentro del marco de este proceso de negociación del acceso a la OCDE,
se creó una comisión especial en la Asamblea Legislativa, como recordarán, una comisión especial de la OCDE que se dedicó a analizar y aprobar toda aquella agenda complementaria, todo lo que salía de esos capítulos de evaluación que requirió de legislación nueva. Esa comisión especial se integró con esa finalidad y se mantuvo integrada para conocer este acuerdo, lo cual permitió que la Asamblea Legislativa trabajara muy eficientemente y creo yo salvó un poco el atraso que tuvo el Poder Ejecutivo. Para mí haber durado un año en aprobar esto, ya cumplir el trámite legislativo, no es un tema que lo siento muy largo. Realmente creo que Costa Rica fue eficiente en el proceso. Tuvimos un compromiso político de varias administraciones involucradas y creo que eso también fue un buen experimento, mucho para lo que viene, Randall, para este país, para el futuro de este país, acordarnos de las cosas que realmente sirven. Hay una filosofía que yo tengo, que cuando acaba uno un proceso debe de sentarse a evaluarlo, no solo cuando el proceso es malo o cuando no tenemos éxito, sino sobre todo cuando tenemos éxito. Es bueno que revisemos el proceso para mejorarlo, es la única forma de que se crezca. Lo otro es correctivo, ¿cierto? O sea, cuando te va mal y te sentás a evaluar con tu equipo por qué te fue mal y tomas medidas, son correctivas. Cuando te va bien y evalúas por qué te fue bien y mejoras el proceso, ahí sí es un esfuerzo de crecimiento. Y yo siento que con la OCDE, con la Comisión Legislativa de la OCDE, podemos hacer el mismo para temas que ahora están en la agenda del país, como reactivación económica, el tema del Fondo Monetario Internacional. Son temas que el país urge de soluciones y no podemos meternos dentro del pantano de la discusión política que a veces no nos lleva a nada. Así que yo siento que el proceso que involucró 3 administraciones, recordemos que empezó al final de la administración Chinchilla Miranda, la administración Solís Rivera creo que se comprometió al 100% con el proceso, y esta administración igualmente hubo una continuidad, rompimos los ciclos de la política electoral, lo cual es importante, que también nos demuestra que sí se puede en Costa Rica, aunque a veces pareciera que es un tanto iluso, pero realmente en este caso del acceso a la OCDE yo siento que el proceso es aceptable. O sea, el tiempo que se tomó todo esa dinámica, que es muy grande, el análisis que fue técnico, Randall, fue un análisis muy profundo, implicó reformas profundas, nos va a hacer que cambiemos nuestra manera de gobernar, de administrar el país, de comportarnos el sector privado cuando toca temas de competencia. Por eso dije que era un tema muy holístico, ¿verdad? No es un tema que solo impacta a un sector específico, realmente nos impacta como país, y es como ir al gimnasio. Nos matriculamos en un club que nos va a enseñar mucho, que tenemos información importantísima, vamos a poder sacar el provecho de las mejores prácticas de países que han pasado ya por las crisis que nosotros estamos empezando a pasar, que han superado, que han cometido errores, que han hecho las evaluaciones, y toda esa información está pues al alcance de la mano de Costa Rica con la membresía. Si no lo usamos, es como si te matriculas al gimnasio y no vas, ¿verdad? No vas a pretender que produzca ningún efecto, sino que tenemos que sacar provecho y tener la sociedad organizada para participar de manera ordenada. Quiero saludar también a Diala Jiménez, la exministra de Comercio Exterior, que nos está reportando también sintonía. Gracias a doña Diala por estar atenta siempre y porque lideró buena parte de esta administración también la incorporación a la OCDE. Sí, ha sido un proceso muy complejo. Me agrada, Elías, que usted tenga la opinión de que comparados a nosotros mismos, digamos, hemos avanzado rápidamente. Es decir, se aprobaron, estábamos en 22 comités, que vea que es complejo, 14 leyes en la comisión, realmente pues era una tarea muy compleja. Pero ahora que usted pone el ejemplo del gimnasio, ¿verdad? Pagamos el gimnasio, la membresía, para meternos a hacer ejercicio. Yo podría seguir pagando la membresía del gimnasio 12 meses, el gimnasio feliz, y puedo no ir y no hacer nada y seguir exactamente igual.
en la OCDE es lo mismo, es decir, si nosotros no recibimos sus recomendaciones, no avanzamos en ese proceso, ¿podemos seguir siendo simplemente parte de la OCDE, Elías? Bueno, pues no tendría caso, ¿verdad? Igual que el ejemplo del gimnasio que no tiene caso. Pero efectivamente la OCDE no es que nos va a expulsar, pero yo creo que todo este esfuerzo de llegar hasta ahí tiene un propósito. No es solo enseñar que somos miembros de la OCDE, realmente creo que la experiencia recién está empezando, Randall. O sea, lo que la OCDE hizo durante todo el proceso de acceso fue obligarnos a llegar a un estándar que ellos aceptan. Cuando la OCDE le entra un tema, el tema que sea, donde quiere que sus países miembros tengan un estándar, ese estándar es lo mínimo. De ahí para arriba puedes estar a donde sea. O sea, podemos esforzarnos por superar ese estándar, y de hecho en el caso de Costa Rica hubo ejemplos de capítulos que la OCDE dijo, bueno, ustedes están bastante arriba del estándar. Uno de esos es el de la apertura comercial, por ejemplo, que fue algo que ellos decían es un caso inédito. Generalmente el tema relacionado con apertura de mercados, con comercio internacional, es un tema que cuesta mucho en los países, sobre todo en países similares al nuestro, y en el caso de Costa Rica fue uno de los primeros capítulos que se aprueba. El estándar lo cumplimos de sobra, pero no significa que debemos de dormirnos. La idea de entrar a la OCDE es también que trabajemos en aquellos temas donde tenemos espacio de mejora, y definitivamente tenemos que ver esto como una gran oportunidad, porque la OCDE tiene a los países de primer mundo, los líderes que nos pueden enseñar mucho, que como dije antes tienen toda una experiencia concentrada en esa organización a disposición de Costa Rica. Y cuando digo de Costa Rica, no es solo el gobierno, la OCDE también tiene un brazo empresarial y tiene un brazo que vela por los intereses de los empleados, un brazo, podemos decir que sindical, o de las uniones de trabajadores. Entonces tiene esos dos brazos que también participan de manera activa en los procesos de la OCDE. Por eso yo digo que estamos en un punto donde estamos iniciando el proceso. Ya nos aceptaron a la universidad y ahora estamos iniciando un proceso que nos presenta un futuro bastante interesante, ¿verdad? Porque siempre hemos pensado que Costa Rica debería tener un camino claro, una ruta clara a la prosperidad, a desarrollarnos, y a veces como que parece, ya los que acumulamos varios años y hemos participado en varias de las elecciones del país, como que siempre la agenda electoral es la misma. Y yo anticipo que esta que viene, si no hacen un esfuerzo los candidatos, va a ser exactamente igual. Siempre se habla de los mismos temas y pareciera que no superamos. Y eso definitivamente va a frustrar a las generaciones que son más jóvenes, ¿verdad? Porque estar oyendo pues lo mismo nos puede llevar al peor de los males, que sería que la gente ya tenga una apatía por la política, donde no nos interese el pelear por la república, que es por lo que tenemos que llegar a pelear al final todos, ¿verdad? Entonces aquí yo siento esta oportunidad de la OCDE como una gran bendición para el país. Aquí vamos a tener el chance de tener a la mano informes de primer mundo, la mejor gente que nos pueda dar consejos, compartir con pares. Los pares son los otros miembros de la OCDE en los grupos de trabajo, llevar nuestros temas, analizarnos desde el punto de vista que es técnico, ¿verdad? Y eso hago un énfasis especial, porque esta organización no es política, esta organización es técnica, y los gobiernos de la República deben cuidar mucho el grupo especializado que ya tiene, por ejemplo, en el caso de COMEX, y aprovecho para enviarle un saludo a Dialá, que comentaste que está en sintonía, el tema de esos equipos especializados que tenemos, por ejemplo, en COMEX, que tenemos en la misión, en la diplomática de la OCDE allá en París, es gente que ha trabajado por muchos años con una dedicación y seriedad muy importantes. Es un activo que tenemos ahí y que debemos de preservarlo para esta etapa donde empezamos a experimentar lo que va a ser esta experiencia de la OCDE. Así que yo invito no solo a los políticos a que cuidemos el ámbito que es técnico de la participación de Costa Rica en la OCDE, sino que también al sector
al productivo organizado, al sector empresarial organizado, que participemos de manera activa, que aprovechemos nuestra presencia y membresía en la organización esta que antes se llamaba BIAC, ahora se llama Business at OECD, que son como los negocios en la OCDE, que es el foro empresarial de la organización, y ahí tendremos oportunidad de participar de los procesos, al igual que las asociaciones de empleados, o sea, los sindicatos y otros, que tienen oportunidad de participar dentro del otro foro que hay, y se hace en un ámbito de respeto, un ámbito que es técnico. Ahí la política cada quien la deja en sus países y vamos ahí a trabajar por la solución de los problemas. Entonces yo creo nos va a educar mucho como país. Yo siempre dije, el acceso a la OCDE, Randall, es como haber comprado un seguro contra la improvisación, y eso nos obliga a tener una ruta, a tener los derroteros claros hacia el largo plazo. Ojalá a presentarnos con más seriedad los diversos partidos que participan en las elecciones, más seriedad, con una ruta clara, ojalá una ruta que considere muy seriamente hacer uso de esta herramienta, porque al mismo tiempo hacer uso de esta herramienta va a ayudar probablemente a ahorrarnos muchísimo dinero que ahora se nos está yendo en asesorías, que siempre que entra un gobierno pide una asesoría nueva sobre la asesoría que ya hizo el otro, y vea el caso del tren, ¿verdad? Que nos fuimos en puros estudios y todavía no tenemos tren, ¿verdad? Elías, en específico, digamos, para el sector productivo, para el sector de negocios, este Business at OECD, ¿de qué le sirve al sector productivo en particular pertenecer a la OCDE? Bueno, te voy a contar, durante todo el proceso de acceso, la OCDE cuando nos evaluó mandó varios grupos de trabajo a hacer trabajo de investigación aquí en el país. Se reunió no solo con autoridades de gobierno, se reunió también con representantes de los gremios. Ellos siempre que hacen las recomendaciones, Randall, no se nutren solo de una versión, no se nutren de una fuente, se tratan de nutrir de todas los participantes, ¿verdad?, de las situaciones en cada uno de los países. La participación en esta organización empresarial, que tiene presencia también allá en París y que es muy relevante, es una organización que permite, que tiene una silla en los grupos de trabajo de la OCDE, y los grupos de trabajo de la OCDE los que hacen los trabajos previos que después se llevan a las mesas de trabajo con los gobiernos en fases posteriores, y eso permite al sector productivo tener una posibilidad de participar con sus criterios cuando se trate de iniciativas donde se vaya trabajando en generar una política pública que vaya a afectar determinado sector de la economía en Costa Rica. Entonces es estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Y para eso el Business at OECD o el BIAC tiene una serie de grupos de trabajo que son grupos de trabajo que son espejo de los grupos de trabajo de la OCDE, y de hecho hace un par de semanas, unas 2 o 3 semanas, ya tuvimos la primera reunión donde le presentamos al BIAC la participación de varios líderes empresariales. Con gran gusto te cuento, en UCAEP hemos hecho un gran esfuerzo por involucrar a la membresía, y hay una participación de más de 28 personas en diversos grupos, y dependiendo de sus sectores, ahí va dirigido su interés. Y yo creo que la comunidad empresarial está entendiendo bien que esto es una gran oportunidad, no solo para participar, sino para aprender, y para aprender mucho, ¿verdad? De las mejores prácticas, de aquellas que nos van a llevar necesariamente a buen puerto, porque ya han sido probadas en otros sitios. Y una buena práctica, por ejemplo, y es un tema de actualidad sin la intención de desviarnos hacia eso, pero te lo puedo comentar, una buena práctica que se discutió en la OCDE dentro del proceso de evaluación, donde tuvimos la oportunidad de participar y tuvimos algún tipo de visibilidad, es el tema, por ejemplo, de la aplicación de las normas NIF en las empresas del Estado, que hace poco salió una noticia con relación a la aplicación de las normas NIF en el ICE, ¿verdad? Y esto se discutió ampliamente en el marco de la revisión que hubo del Comité de Gobernanza Corporativa,
y el grupo de trabajo de empresas estatales, que sobre empresas estatales hay una gran cantidad de literatura y de recomendaciones, y ahí fue donde se recomendó al país como buena práctica contable para las empresas públicas que aplicaran este tipo de normas, ¿verdad? Dentro de esa, igualmente se recomendó otro tipo de temas y que te acordarás bien, por ejemplo, remover la participación de ministros en las juntas directivas de instituciones del Estado. Eso con el ánimo de despolitizar la labor de las empresas estatales. La OCDE incluso el Banco Central, no por es ejemplo. política. Exacto, sí, que no es una empresa estatal, pero sí se recomendó como buena práctica la despolitización de un órgano que debe ser 100% dedicado a la técnica, ¿verdad? Y se busca independencia política, eficiencia, transparencia en la gestión. Todo esto es algo que la OCDE siempre va a empujar. Vamos a recibir la presión de los otros países miembros constantemente si nos apartamos de esa línea. Yo creo que eso es una buena práctica. La OCDE no le va a decir a Costa Rica, es bueno que usted mantenga el ICE o no como empresa estatal. No le importa, es soberano de los países. Eso es, como decimos, un enano de otro cuento. Yo puedo tener mi criterio, no, pero no lo voy a discutir a la OCDE. Eso es más como político. Claro. Si el país ya como país toma la decisión de mantener al Estado participando en una actividad que se considera privada, o un mercado que se considera privado, como el mercado de telecomunicaciones, como la banca, por ejemplo, si considera que ese es el modelo de Estado que merece este país, entonces la OCDE lo que le dice es, está bien, usted toma esa decisión, pero la cancha debe ser nivelada, debe ser igualdad de oportunidades para todos, las mismas opciones de éxito que tiene una empresa privada, o de beneficios, o de subsidios, si se dan, de exoneraciones que tiene una empresa pública, se los da a la privada para que la cancha se nivele y la competencia sea de igual a igual. Entonces esos principios son los que la OCDE va a vigilar, y de hecho el tema de nivelación de la cancha, de uso eficiente de los recursos, que las empresas públicas y privadas participen en igualdad de condiciones, es uno de los lemas que vas a escuchar siempre y que puedes leer en los documentos relacionados con empresas estatales. Elías, en breve, vale la pena, porque una de las consideraciones que usted se imaginará, tienen un montón de oyentes que nos han dejado saber su comentario ahí en Facebook, es que no es barato pertenecer a la OCDE, es decir, hay que pagar una membresía anual. Y la pregunta fundamental para eso es si vale la pena pagar esa membresía, si los beneficios que generamos a través de mejores prácticas compensan esa inversión anual. Mira, Randall, yo no tengo duda que será una gran inversión. Yo lo veo como una gran inversión. Va a ser una inversión que nos va a generar beneficios de manera directa en cómo controlar, por ejemplo, el tema de corrupción en las compras del Estado, en el manejo de la cosa pública. Vamos a estar siendo objeto de un seguimiento y monitoreo permanente. ¿Cuánto le cuesta la corrupción a la gestión pública? O sea, es una pregunta que igual probablemente no me vas a decir un número, hay estimados, ¿verdad? Pero si nosotros podemos empezar a trabajar con seriedad, sobre todo articulando bien, la OCDE nos va a obligar también, y ya lo hizo, de hecho, yo siento una mejora muy importante en la articulación entre las diferentes instituciones estatales, obligó a los ministerios y a los poderes de la República a interactuar, a no duplicar. Todo eso va a producir en el corto plazo que se tomen decisiones más técnicas, no políticas, ojo, porque el crecimiento del Estado ha sido todo por política, casi como por generar el clientelismo hacia un partido, ¿verdad? Entonces, si crecimos desordenadamente, que la reforma del Estado, no va a hablar de reducción, porque la verdad no, pero sí creo que el Estado debe de reformarse para destinar sus recursos a aquellos temas que la sociedad demanda en este momento. Si la OCDE nos puede ayudar en eso, a no duplicar, a ser más eficientes, todo eso va a producir una economía grande. La membresía de la OCDE sí es en función del PIB
de los países, no es que todos pagan igual, los beneficios de todos son iguales, pero hay cierto tipo de diferencias. El PIB de Costa Rica no es tan alto, vamos a hacer de las cuotas más altas de la organización, pero sí estoy muy seguro de que los beneficios que esta organización va a traer al país, si los gobiernos empiezan a preocuparse por medirlos de manera económica, en el corto plazo vamos a ver que esta inversión sí vale la pena. Elías, en retrospectiva, de los estándares que nos pedía la OCDE para ser parte, que usted me dijo ahora, Randall, ya eso fue una ganancia, digamos, en este proceso. ¿Cuál fue el que más nos costó? Porque hay algunos, como el de apertura de mercados, donde íbamos muy avanzados y todavía tenemos algunas recomendaciones, pero de los estándares, ¿cuál fue el que más nos costó? Bueno, yo siento que tuvimos que dar una pelea, bueno, en lo que tuve mayor participación, ¿verdad? Porque no todos los capítulos que nos evaluó la OCDE generaron un involucramiento muy intenso del sector productivo. Habían algunos que sí. El tema de competencia, por ejemplo, la reforma a la ley de competencia fue una reforma muy importante, fue una reforma que nos costó mucho dentro del sector privado. Habían algunas cámaras con legítimas preocupaciones, también algunos de los sectores de la sociedad se manifestaron por ese lado con preocupación. Yo creo que es un proceso que incluso tenemos que ser objeto de revisión post-acceso, porque el tema de competencia, se nombraron los comisionados de la Coprocom hace poco, pero sí recordaremos que involucró toda una reforma estructural donde le dimos autonomía a la entidad que estaba muy metida dentro del MEIC en ese entonces, con base en la ley anterior, y es una entidad que definitivamente va a contribuir con el mejoramiento a nivel de competencia en el país. O sea, la idea ahora. Nos falta dotarla de recursos, nos falta asignarle el presupuesto para que la ley no se nos quede en el papel, pero sí creo yo que esa es una de las reformas que recuerdo que nos costó mucho, ¿verdad? Y otras relacionadas igualmente con el tema, con el fiscal, que la OCDE sí está muy preocupada por la situación fiscal de Costa Rica y tuvo que ver con todas las reformas estas que se hicieron a finales del 2018, ¿verdad? Y que definitivamente pues impactaron, fueron algo que tuvo una gran cantidad de horas de trabajo dentro de la OCDE. Por ahí yo te cito dos importantes que tuvimos así en el sector privado. Luego hubo algunos temas relacionados con mejoramiento en leyes que atacan o que combaten la corrupción, el lavado de dinero, la evasión fiscal, el tema de contrabando. Todos estos temas siempre son evaluados permanentemente por la OCDE y generalmente producen legislación que generan obligaciones administrativas a las empresas y eso se traduce en más costos. Entonces, probablemente por ahí tenemos algunas anécdotas de mucha preocupación cuando la OCDE hace este tipo de recomendaciones, porque siente que el país, a pesar de que tiene, cuando yo mencionaba que la ley no se queda en el papel, este país tiene legislación muy buena, pero a veces al momento de que se llega a ejecutar o al momento que se llega a tratar de combatir un flagelo como los que mencionaba, el tema de lavado de dinero, el tema de evasión, no somos tan eficientes, ¿verdad? Porque el sistema también tiene una serie de mecanismos para contrarrestar la eficiencia de ese tipo de reformas, y es lo que la OCDE nos mandó a revisar de manera mucho más integral. Elías, nosotros sabemos, desde que iniciamos, digamos, con todo el proceso de la OCDE, cuál es el camino, cuál es el camino, por dónde dirigirnos para llegar a una meta de ser mejores. La pandemia, todo el planeta lo agarró de improviso y de manera imprevista también.
¿cuánto a su criterio nos atrasó o nos desvió de ese camino el día de la pandemia? Del camino de acelerar el tema del acceso. No, del camino de las recomendaciones, porque por ejemplo, hay recomendaciones que ahorita las vamos a ver que son muy claras. O sea, ¿no? Una, tener un plan integral para disminuir la informalidad, ¿ok? Y entonces yo entiendo que el país tiene que desarrollar ese plan. Lo que pasa es que cuando vino la pandemia el año pasado, uno podría decir, bueno, suave, porque es que lo que necesitamos urgentemente es que la gente tenga trabajo y después nos vamos a preocupar ahora sí, por la informalidad. A eso me refiero, a cuánto nos hemos tenido que desviar del camino marcado por la OCDE por la pandemia. Yo diría que ha sido muy sensible eso. Me voy a permitir hacerte un comentario. El tema, ahora que mencionas la informalidad, Randall, a mí me tocó ir varias veces allá a la OCDE y en 2 oportunidades yo les tocaba el tema. Esto es antes de la pandemia, ¿verdad? Para que nos ubiquemos. Yo les comentaba a la OCDE que a mí uno de los temas que me preocupaba más que se estaba presentando en Costa Rica era el crecimiento del indicador de la informalidad. Eso es una nieve, ¿verdad? Entre más gente se salga del radar de la formalidad, entendiéndose formalidad como los negocios que pagamos impuestos, que pagamos a la caja, que cumplimos con todas las obligaciones que nos genera la regulación y las leyes en Costa Rica, cada vez que más empresas de esas se salen de la formalidad y se pasan a la informalidad, pues deja de recibir el Estado una cantidad importante de recursos que sirven para mantener los servicios esenciales, que son la base del pacto social, la base sobre la cual se convive en sociedad. ¿Cuáles son esos servicios? De salud, transporte, seguridad y educación, ¿verdad? Esos 4, cuando nosotros vemos que la sociedad costarricense está buscando esos 4 servicios en la empresa privada, independientemente de la capacidad adquisitiva de la familia, y eso lo subrayo porque todos los padres de familia en Costa Rica tenemos la preocupación de llevar a nuestros hijos a la mejor escuela, de que se transporten de manera segura, ¿verdad? Y de alguna manera que la policía nos cuide bien, ¿verdad? Entonces todo eso en algún momento nos ponemos a pensar que estamos llegando a socavar la sociedad de sus propias bases. Esa informalidad hay que atacarla, y la manera de atacarla que se les ha ocurrido a los últimos gobiernos en el país es generando más impuestos, como diciéndole, si no te haces formal, vos te voy a penalizar más, etcétera, etcétera, sin ver la causa fundamental. Yo creo que en Costa Rica tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para entender cuál es la realidad, empezar por hacer la introspección de que la empresa privada en Costa Rica, más del 90% estamos hablando de pequeña y mediana empresa. La gran empresa en Costa Rica, generalmente las empresas grandes, no voy a decir que el 100%, porque no, pero la gran mayoría de las empresas grandes son empresas que son formales, que viven en la formalidad, que pagan sus impuestos, pero no es la mayor cantidad de productividad en Costa Rica la tenés en la pequeña y mediana empresa. En este momento la informalidad de ese sector productivo está por encima del 50% del parque empresarial. Entonces ahí tenemos el desafío más grande, porque no es con más impuestos o con más obligaciones o con más cosas que cumplir con el Estado que vas a lograr que esa informalidad se pase a la formalidad, porque es igual que ir como al paredón, ¿verdad? Si yo quiero deshacerme de una empresa informal, pues me meto en el sistema y con solo lo que hay que pagarle a la caja probablemente me drena todas las ganancias de la compañía, ¿verdad? O de la empresita o del negocio. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande para hacer la proyección de si valdrá la pena pensar en un sistema, primero que sea mucho más ágil, que sea menos lleno de obligaciones, menos entrabamientos, pero al mismo tiempo pensar en la posibilidad de lograr un escenario donde paguemos más, pero menos.
¿Qué quiero decir? Que paguemos menos en cantidad, porque la cantidad que se paga en Costa Rica de carga de la carga tributaria combinada entre caja e impuestos, etcétera, pues según muchos números anda por el orden del 58%, lo que es confiscatorio, ¿verdad? Cualquiera que quiera hacer una nueva empresa, eso lo puede llegar a desanimar, porque al final decir voy a trabajar para el Estado, no voy a trabajar por mi familia, ¿verdad? Entonces, eso está teniendo un efecto perverso, Randall, donde la mayor cantidad de profesionales jóvenes, el objetivo de ellos es ir a trabajar con el Estado. Entonces, porque claro, es mejor eso a tratar de crear su propia empresa, te da lo mejor de los dos mundos, estabilidad y probablemente un gran salario producto del crecimiento ese politizado que se dio, desordenado de la estructura del sector público y que nos tiene ahora, por no haber tenido el coraje de entrarle al tema con anterioridad, nos tiene ahora discutiendo una ley de empleo público que ahí vemos que cada día que pasa tratan de quitarle un poco más sus efectos, ¿verdad? De manera directa. Así que yo siento que ahí sí hay un desafío muy grande en atacar esa informalidad. Yo siento que debemos de pensar cómo hacer por lo menos los números, el ensayo de cómo traerse a todo ese sector, ¿verdad? Que en este momento está debajo del radar y ofrecerle la posibilidad de formalizarse, olvidarnos de penalizar y generar una amnistía, pero eso sí, dando espacios muy cortos de tiempo para que todos se metan dentro del corral y ofrecerles una alternativa donde vaya progresivamente con base en sus ingresos, llegando a pagar sus impuestos para que al cabo de unos años, cuando ya se desarrolle, pueda pagar como los demás, pero no desde el primer momento porque es imposible, ¿verdad? Entonces ahí yo siento que ese es el desafío más grande, creo que para la economía del país, para los gobiernos, ser creativos, haciendo lo mismo no vamos a llegar a lograr nada, ya nos dimos cuenta, llevamos mucho tiempo y por miedo al impacto político, aclaro, porque lo que le tienen miedo es a si van a votar por mí o no en las elecciones, por miedo a ese impacto es que no se toman las decisiones y se compromete, se hipoteca el futuro de las generaciones nuevas en el país. Y ahí es donde yo siento que esa responsabilidad nos ha faltado como sociedad de exigirle al político. Si los elegí fue para que hicieran, no para que navegaran ahí en aguas tibias y después traten de buscar la reelección de su partido porque no los impacte mucho, porque los problemas desgraciadamente son como un tumor, ¿verdad? Si no los atacas de inmediato, ahí te crecen y ya en este momento la solución no es la misma que teníamos enfrente hace 10 años o 20 años, ¿cierto? Elías, durante estos 40 primeros minutos del programa nos dedicamos a analizar los beneficios y lo que hemos hecho bueno, digamos, para ingresar a la OCDE, pero empezaste a tocar en esta respuesta los retos que tenemos y en lo que avanzamos muy lento. Y le iba a pedir, por favor, que lo viéramos punto por punto. Voy a empezar por el que usted acaba de señalar respecto a las cargas sociales, pero además los impuestos son carísimos en nuestro país. Y efectivamente yo no entiendo por qué, si es tan popular señalarle, por ejemplo, a los trabajadores que están en la informalidad o a las empresas que están en la informalidad, aprobarles una amnistía a cambio de que se vengan a legalizar. No entiendo por qué cuesta tanto, pero además me parece que es lo más lógico. Es decir, yo soy la caja, por ejemplo, y entonces yo le digo a la caja, yo tengo una empresa en la informalidad y voy a inscribirme. Entonces, desde que voy a inscribirme, digo, hola, vea, yo quiero inscribirme. Entonces me dice, sí, para ver sus declaraciones de renta, entonces, para cobrarle los últimos 10 años. Entonces, evidentemente, yo ni loco voy a pasar ni por la esquina de la caja, ¿ok? Pero la lógica para las personas siendo la caja es, mira, yo qué prefiero, tener una deuda de Randall de 100 millones que nunca se la voy a cobrar, porque eso nunca me lo va a pagar, porque nunca se va a acercar aquí, o empezar a recaudar poco a poco los pagos de Randall. Y esa es la lógica
Elías, que yo realmente no he entendido hasta este instante y que lo veo en una enorme resistencia incluso dentro de la Junta Directiva de la Caja y también con un impulso, digamos, muchísimo más fuerte de parte del Poder Ejecutivo, Elías, siendo una medida esa en particular, no solo recomendada por la OCDE, sino también que es lo más lógico del mundo. Sí, yo siento que lo que más afecta a la clase que nos gobierna es el miedo, ¿verdad, Randall? Yo siento que miden demasiado las cosas que resultan obvias para la mayoría. Eso que acabas de decir es bastante lógico. Yo creo que primero que todo tenemos claro que el Estado no ha tenido la capacidad ni los recursos, a pesar de que son instituciones que tienen una gran cantidad de personal, de llegar a controlar el nivel de informalidad que hay, porque al fin y al cabo es como decís vos, si el efecto de llegar a formalizarse que se va a producir es el mismo efecto a que llegue a la pulpería de la esquina el inspector de la caja a pedir las declaraciones de las planillas de 10 años hacia atrás. Probablemente el señor dueño de la pulpería o la señora lo que va a hacer es ponerle un candado a eso y irse para otro lado, ¿verdad? Y no va a recuperar la plata a la caja nunca. Exacto. Entonces, yo lo que creo es que ahí tenemos que ser mucho más prácticos, pero todo tiene un origen, todo tiene una sustancia. Y yo cuando escucho a la gente hacerme comentarios como el que acabas de hacer, que lo comparto en un 100%, y me recordó una anécdota cuando Emma fue en esta administración, cuando nos anunciaban un programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa, el comentario que yo le hice a las autoridades fue: mire, qué lindo suena, pero no va a producir ningún efecto. Y de hecho, a la fecha creo que no, porque la pregunta fue que por qué yo llegaba a esa conclusión, y le digo: es muy fácil, porque esta pequeña y mediana empresa para calificar, para pedir esas ayudas, necesita estar inscrita en el MEIC. Para estar inscrita en el MEIC, parte de los requisitos es estar al día con la caja y con Hacienda, y si están en la informalidad nunca se van a acercar ahí, por eso que estás hablando vos. Entonces, es una gran oportunidad donde el tiquete para entrar es imposible de alcanzar, entonces se quedó en el papel y se quedó en algo que políticamente sonó bien, que tal vez la gente que oyó el anuncio cuando se lanza el programa cree que el gobierno está haciendo cosas, pero como no se le da seguimiento nada, se quedó en el papel como uno más. Entonces ahí sí el desafío es enorme. O sea, yo siento que eso que comentábamos pues amerita mucha decisión, mucha valentía de los gobernantes, de entender qué está pasando en este país, de plantearse cuál es el país que queremos dejarle, no a nuestros nietos, ya a nuestros hijos. Esto es de corto plazo, ya no estamos hablando de mediano, de largo plazo. El tema de la pandemia ha puesto muchos de los sectores productivos de este país de rodillas, todo el mundo lo sabe. No podemos seguir golpeando la economía, y la mitad de la economía es informal. O sea, tenemos que interiorizar, aceptarlo. Hay muchas veces que yo escucho el discurso de los políticos, sobre todo de la oposición ahora, que dicen que vote por mí porque yo voy a salvar a Costa Rica, que se vaya al guindo. No, señor, Costa Rica se fue al guindo hace ya un par de años o 3 años. O sea, tenemos que buscar quién nos saque el guindo, no quién nos evite que nos vayamos al guindo. O sea, la discusión tiene que ser otra, y para salir de ese guindo tenemos que tener la capacidad de tomar una serie de decisiones que políticamente probablemente van a ser decisiones que son duras. ¿Y por qué? Porque por un lado, o tomas una decisión que le va a afectar al ciudadano común y corriente, o tenés que tomar una decisión que le afecta al empleado que es público, al empleado estatal, ese monstruo que creció desordenadamente, ¿verdad? Porque creció desordenadamente por intereses de la política, por generar el clientelismo. Entonces les da miedo. O sea, les da miedo porque llegaron al gobierno a hacer política, no llegaron al gobierno a servir al país. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Ojalá que la gente que se mete en política no piense nada más que en mi currículum va a salir que fui ministro de esto, presidente de la Caja o presidente del ICE. No, que piense cómo va a llegar esas instituciones a solucionar los problemas de fondo. Y la pandemia se nos presentó, sí, igual que la pandemia siempre va a haber un problema grande que manejar. Para mí el tema de la pandemia incluso creo que ha sacado cosas muy buenas de los seres humanos que deberíamos aprovecharlas ahora para tratar de mejorar muchos problemas
que se han generado en el pasado, pero independientemente de eso, no creo que la pandemia sea una excusa para decir, tengo toda la libertad de atrasarme o no me van a criticar porque estuve en el manejo de la pandemia. No, señor, o sea, si no puede manejar la pandemia de otras cosas, es mejor que o pida ayuda o se vaya para la casa para que alguien que lo sepa hacer que lo haga, ¿verdad? Pero ojalá tengamos funcionarios públicos más comprometidos, que cambien esa mentalidad de estar ahí por ellos y que vayan ahí a servir al país, porque siento que muchas de las decisiones que Costa Rica tiene que tomar son así de obvias como esa que comentabas, y realmente es frustrante ver que no se tomen, ¿verdad? Porque es mejor cobrar menos porcentaje de impuestos a más cantidad de gente que seguir cobrando mucha cantidad de impuestos a muy pocos y cada vez menos porque se van para la informalidad, ¿cierto? Sí, otra idea que, de hecho, yo no sé qué opina de esto el sector empresarial o el sector patronal, pero a mí realmente me parece muy lógico cuando la OCDE lo planteó en el informe de Costa Rica, en el último que emitieron el año pasado. Pero, por ejemplo, si yo soy patrono y las cargas sociales me salen muy caras, ¿verdad? Tengo que darle al IMAS, tengo que darle al INA, tengo que darle al Banco Popular, por ejemplo, y a la Caja, por supuesto. Perdón, la OCDE dice, vean, para que no salga tan caro poner una empresa, no financie ni el IMAS ni el INA de las cargas sociales, ¿okay? Sino que quíteselo, o sea, que le caiga las cargas sociales inmediatamente. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y de dónde financio esto? Y entonces la OCDE dice, conviértalos en impuestos progresivos. ¿Y qué son impuestos progresivos? Y particularmente a la propiedad. Por ejemplo, si usted tiene una casa que cuesta más de 150 millones de colones, entonces trasladele un impuesto a eso. O si tiene un carro, Elías, que cueste más, no sé, se me ocurre, más de 30 millones de colones, entonces póngale impuestos a eso y baje las cargas sociales. Por supuesto que la gente que tendrá carros de más de 30 millones y casas de más de 150, pues me dirá que es un abuso con ellos, pero es que eso es poner a los que más tienen a cobrarle más y dejar de hacer tan cara la generación del trabajo. Eso lo recomienda la OCDE, en eso no avanzamos en nada, pero no sé qué considera Elías, el sector patronal, respecto a esta recomendación. Bueno, cuando se habla de la generación de nuevos impuestos, siempre hay mucha gente dentro del sector empresarial que te reacciona casi que igual que cuando a los sindicatos se les dice que las convenciones colectivas se van a eliminar. Yo creo que cuando uno hace estos análisis tiene que hacerlos también de manera objetiva, de manera muy integral y sobre todo que se piense en el país, ¿verdad? Yo siento que este país tiene una carga impositiva gigante. Es de verdad, es confiscatoria. Hacer empresa en Costa Rica formal es carísimo y probablemente tenemos muchos la ventaja de que queremos tanto este país que el horizonte no está yendo de aquí, ¿verdad? Pero en muchos otros sitios del mundo el empresario, cuando esto pasa, simplemente te recoge las velas y se va para otro lado. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con ese tema, porque cuando se habla de aumentar carga impositiva para mejorar las condiciones de generar empresa, habría que ver cuál es el resultado al final, ¿verdad? Porque el que genera empresa finalmente ya no los va a pagar por acá, pero los va a pagar por el otro lado, probablemente. Entonces ese análisis sí hay que hacerlo con mucho cuidado. En sociedades como la nuestra tiene que haber una justicia distributiva, una justicia en las cargas tributarias, y el modelo de que quien genera más pague más, yo creo que es lo óptimo, ¿verdad? La única forma de mantener el balance en la sociedad. Lo que sucede es que cuando se crean impuestos de manera desordenada, como tenemos en el país, y la carga impositiva se eleva tanto, Randall, pues se hace muy caro para cualquiera, para el grande y para el pequeño. Todas las decisiones que impliquen un crecimiento de una actividad productiva en el país, pasa por ese análisis de que el costo que se te va a ir es enorme. Entonces, sí, el tema es complicado. Yo entiendo que el tema es complicado. Pero por lo menos hay que entrarle, ¿no? O sea, porque es que yo entiendo, y creo que en eso estamos de acuerdo. Yo entiendo que
no solo el tema impositivo, sino las cargas sociales para generar una empresa son altísimas. Entonces nadie va a hacerlo. O sea, y si nosotros bajamos las cargas sociales, hay que financiarlas de algún lado. Sí, definitivamente. Por eso yo te decía que la carga tributaria combinada de los impuestos directos y todas aquellas contribuciones que al final son impuestos, ¿verdad? Porque si no las paga uno, está uno pues en problemas con la administración. Todo eso termina siendo un impuesto directo, un impuesto a la producción, termina siendo un obstáculo para la innovación, para el emprendedurismo, y ahí es donde el Estado tiene que ser creativo. ¿Cómo puede ser llegar? Yo diría, la creatividad en Costa Rica, y vuelvo, aquí hemos tendido a escoger como si fuera un buffet, ¿verdad? ¿Qué me conviene y qué no me conviene, verdad? O sea, yo tengo que ver el país de una manera mucho más integral. Si vamos a tratar de solucionar la situación fiscal del país, tenemos que evaluar todo, ¿verdad? Evaluar todo, no solo ver dónde creo impuestos. ¿Serán estos impuestos tan altos los apropiados para que se recoja más? Porque ¿cómo vas a llamar a la formalidad a ese empresario que mencionábamos ahora? A ese empresario que estaba en la informalidad por más de 10 años y que sabe que la caja lo va a estrangular apenas él asome su cabeza, ¿verdad? Entonces, para tratar de darle una opción a curar la realidad que pues que tenemos, porque lo peor que podemos hacer es desconocer que tenemos el problema ahí, ¿verdad? Es como que tengas un cáncer y digas, no, yo no voy a ir a donde el médico, porque la verdad puedo seguir así, me la juego, te vas a morir a los 2 años. Entonces, si no tratamos este tema nos va a explotar, porque el aparato público cada vez va a tener menos de dónde llegar a mantenerse. Tenemos que recordar todo lo que es el sector público, que es el sector que supuestamente nos administra, nos gobierna y nos debería de facilitar la vida y las actividades productivas, cosas distintas que no lo hace a veces. Todo ese sector vive de la producción. Entonces lo lógico, que es otra cuestión que saco yo por lógica, lo lógico es que ese sector público de alguna manera sea un aliado estratégico para que este sector productivo se formalice y sea lo más y tenga oportunidades de crecimiento, porque al final todos vamos a ganar, ¿verdad? Pero si tenemos un sector público que la única vocación que tiene es la vocación de policía, y yo lo conversaba con un gran amigo hace unos años que me decía, Elías, el problema del Estado de Costa Rica tal vez no es que es tan grande, es que los recursos están mal utilizados, porque ¿cómo vas a pensar que un Estado es un aliado estratégico del sector productivo si el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ojo, los 3 sectores que mencionas, Randall, economía, industria y comercio, tiene como 300 empleados, pero vas al Ministerio de Hacienda y tiene como 5,000 empleados. Entonces, o sea, el corazón del gobierno está en la fiscalización, no está en la producción. Y ahí es donde tenemos que evaluar como sociedad qué clase de Estado es el que queremos. Y aprovechemos la oportunidad que estamos en campaña electoral y hagamos una pregunta muy básica. Si usted quiere aspirar a la presidencia de la República, ¿qué clase de Estado quiere para la sociedad? Porque no podemos seguir con el juego de que llegue al gobierno, que promete hacer las cosas muy bien, pero cuando llegue se convierte en el policía que te va a buscar, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que buscar ese balance, pero sobre todo, ojalá como sociedad busquemos el objetivo, porque no tenemos objetivo, porque cada uno de los 4 años, por eso hablaba del ciclo electoral, que la OCDE puede servir para un seguro contra la improvisación, es que todos nos prometen cosas, llegan al gobierno y no pueden hacer nada. Entonces, o se quejan de que es ingobernable, o se quejan de la oposición, o le echan el clavo a este o al otro, pero ellos nunca son. Y verdad, y es que a mí lo que no me gusta es que cuando un político aspira a un cargo público, sobre todo a la presidencia de la República, ellos deben saber a lo que van, Randall. O sea, que no me vengan a decir que se dan cuenta cuando entran a la oficina en Zapote, lo que tienen enfrente. Sí. O sea, este país está complicado porque los problemas no se les entra. Y eso que decís vos, hay que entrarle. Pero no hay que entrarle puntualmente solo al tema de las cargas. O sea, yo creo que toda la carga impositiva combinada que tiene una actividad productiva debe ser evaluada y saber
O sea, ¿qué es lo que queremos, verdad? ¿Qué es lo que queremos? Porque el sector estatal, lo que es el público, el sector público no va a sobrevivir si el sector productivo se le sigue disparando la informalidad como va, ¿verdad? Entonces hay que parar el desangre, o sea, se está desangrando el Estado. Sí, yo realmente concuerdo con usted. A mí no me gusta la frase que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, que lo usó el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, porque es que el problema, y yo creo que se lo dije en la última entrevista que le hice al expresidente Solís en el último día de su mandato, era, bueno, pero es que, digamos, cuando usted dice, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, es diferente a que usted se levantó, se alistó, salió y fue a buscarla para bailar, que es lo que hacen los candidatos presidenciales, digamos, no es que están sentados y les llega la presidencia de la República por accidente, es que activamente la buscan, y eso es fundamental. Yo vi una recomendación de la OCDE en el último informe y me pareció tan lógica, y de hecho lo vi en otro informe del 12 de mayo pasado, me pareció tan lógica que realmente yo no entendí, ¿para qué tenía que ser una recomendación? Dice, política social, focalizar el gasto social en las personas más vulnerables. Y dije, es absolutamente lógico, ¿no? Y entonces, sinceramente, me puse a averiguar por qué es que lo señala así y me encontré algunos datos, Elías, que a mí realmente me paran el pelo. Uno de esos es que, por ejemplo, la desigualdad y la pobreza, nosotros la tenemos aquí, digamos, para los que me están viendo, un nivel. Después de invertir un montón de plata al año que invertimos en eso, la dejamos exactamente igual. Y otros países como Francia tienen una desigualdad y una pobreza parecida a la de nosotros, pero después de las transferencias, después de invertir, la disminuyen considerablemente, ¿verdad? Y eso nos permite dos análisis. Uno, o decir que no somos efectivos a la hora de dar la inversión, o que está la carga de pobreza y desigualdad que ni siquiera con la inversión la logramos disminuir. Pero resulta que cuando uno se mete a leer, por ejemplo, el Estado de la Nación, encuentra que hay una duplicidad de funciones enorme, que no hay un rector por ley, porque cada gobierno se inventa la rectoría del sector social por decreto. Los últimos dos se la dan a Limas, digamos, pero no es por ley que sea el rector, entonces no hay una estructura de rectoría, hay duplicidad de funciones, y me parece que en eso, y quiero saber qué opina usted, se nos da buena parte de la inversión social, pero somos absolutamente poco efectivos. No hemos logrado ni bajar la desigualdad ni bajar la pobreza en 20 años. Sí, yo siento que el mejor programa de gobierno que los candidatos a la presidencia de la República podrían llegar a presentarle al electorado a propósito de la campaña electoral que va a iniciar, que ya inició, es revisar este tipo de recomendaciones de la OCDE. La OCDE da una gran ventana, ¿verdad? Una gran cantidad de oportunidades de reforma, de mejoramiento. No he visto a ninguno de los candidatos que hable del tema y debe sacársele jugo, porque esto que estás hablando es la gran diferencia entre cómo yo combato, yo creo los programas de ayuda social para los sectores más necesitados o menos favorecidos de la sociedad con un objetivo. Tiene que haber un objetivo, Randall, y el objetivo tiene que ser disminuir ese indicador. El objetivo tiene que ser sacar a esa gente de la pobreza extrema, darle oportunidades para que salga ahí. El objetivo es que si yo tengo a 100 personas en un programa de asistencia social que está en la pobreza extrema por la razón que sea, que ojalá en el plazo de un año ya no sean 100, que sean 50. O sea, los programas de asistencia deben de tener objetivos y deben de medirse sus objetivos en cuánta gente logra sacar de ahí, ¿verdad? Pero resulta que en Costa Rica hay muchos de esos programas se convierten, yo siento, como una dinámica, volvemos como política. Ya no es una finalidad que sea técnica, no es una finalidad que genere un impacto concreto, sino donde me pongo esa medalla, y pareciera que es como una limosna que da el gobierno a la gente que es más necesitada. Y eso está mal. Eso de todas formas que yo lo veo está mal. Primero que todo, no es una limosna porque estás dando una plata que no te pertenece, es plata de la sociedad misma, ¿verdad? La sociedad tiene un objetivo, saquemos a esa gente de la pobreza extrema.
démosles oportunidades de superarse, que tengan aspiraciones y la ilusión de tener un futuro diferente para sus familias. Todo eso se queda en el papel si lo que tenemos son programas donde yo te digo a vos, Randall, si tenés tu familia en pobreza extrema, te voy a dar una contribución, te voy a dar unas becas, te voy a dar alimentación por un monto X, pero el día en que uno de tus hijos se le ocurra generar una actividad, un emprendedurismo, una pequeña empresa, en ese momento en que traiga él un ingreso a la familia, tu familia se descalifica. Entonces, pareciera que el objetivo es perverso, ¿verdad? Mantenerte ahí y te sigo ayudando. Pero en el momento en que empeces a salir de ahí, te voy a quitar esa ayuda. Entonces ahí es donde tenemos que revisar mucho todos esos temas, porque no solo la OCDE los ha advertido. Aquí en Costa Rica tenemos que recordarnos desde la iniciativa legislativa, pero se enfocan con el objetivo de cerrar empresas. De cerrar empresas del Estado, cerrar instituciones del Estado. Yo creo que esa es una discusión, eso es el efecto de buenas decisiones que se pueden llegar a tomar. Aquí no se trata de cerrar una institución X o no, aquí se trata de evaluación de qué está haciendo la institución por la sociedad, porque la finalidad de una institución pública es que tenga un fin público que satisfacer. Si no está satisfaciendo el fin público, pues no se justifica que exista. Entonces ponerla a hacer otra cosa, o revisar las finalidades que tiene esa institución, pero eso es algo de lo que realmente hay mucho escrito y la OCDE ha dado en el clavo. Yo creo que la OCDE nos marca una ruta bastante clara y yo creo que políticamente deberíamos de sacarle el provecho. Ojalá que los diferentes candidatos a la presidencia hagan suya la mayoría de las recomendaciones en los programas de gobierno para tener algo alineado, ¿verdad? Algo que sea compatible con la OCDE y ojalá algo estructurado, no esa improvisación que nos agobia cuando entra un gobierno nuevo, porque viene esta institución, la institución va a mejorar, no, la institución no va a mejorar. Que cambie una cabeza no es el problema no está ahí, el problema es que la institución no tiene un plan, la institución va ahí con la corriente y esa corriente nos está llevando a un paredón muy serio, ¿verdad? Y es como te dije yo que nos está llevando un guindo, ya estamos en el guindo, pero todavía no nos hemos ido al puro fondo. Yo siento que ahí tenemos que tener una estrategia como país para salir y dejarnos ayudar por gente que tiene una visión diferente, ¿verdad? Sí, yo estaba estudiando esta mañana ese informe de la OCDE de la semana pasada, porque el 4 de junio empezamos aquí en Monumental el periodo de debates y el primero por la fecha será el de la convención del Partido de Liberación Nacional. Y realmente cuando uno ve el resumen, ya no solo el informe, que es muy interesante, sino el resumen de ese informe, uno dice, mira, sí, está resumido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 puntos la ruta del país. Elías, pero permítame ir un momento a la pausa, así tiene tiempo también para escoger la canción de cierre y discutimos a través de esos 8 puntos, que les cuento muy rápidamente. Tiene que ver con empleo público, tiene que ver con informalidad, tiene que ver con reducir las cargas regulatorias, tiene que ver con competencia, tiene que ver con participación laboral femenina, tiene que ver con la focalización de la política social, tiene que ver con la centralización de las compras públicas, tiene que ver con las empresas estatales y su salud financiera y su desempeño. Ahí está. Digo, este es el menú completo. Al regresar ya hablamos de algunos de ellos ampliamente. Son las 3:04. Invitados, por cierto, ahora me preguntaron por ahí que se quedaron esperando el programa con expertos sobre el reglamento de vida silvestre. Mañana será ese programa. Mañana es el reglamento de vida silvestre, que por cierto, la Cámara de Turismo está preocupadísima, porque ya no solo afecta, digamos, a los lugares turísticos donde la gente va a ver animales y todo eso, sino que está afectando ya de manera importante también el turismo. Así es que mañana tendremos un foro muy amplio con expertos sobre el reglamento de vida silvestre. Son las 3:05, vamos a la pausa y ya regresamos con más de Matices. Matices, porque la realidad...
3 de la tarde con 13 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos hablando de la incorporación a Costa Rica de la OCDE y estamos hablando con Elías Soleil, que es el representante del sector productivo ante la organización patronal de la OCDE, pero además que tiene una amplísima experiencia de AmCham, desde la UCAEP, desde las UCAEPs, de las AmCham, perdón, de Latinoamérica, respecto a estos temas. De todo lo que hemos hablado que trae el informe, nos quedan dos temas pendientes sobre las recomendaciones de la OCDE, y uno es el SICOP, el Sistema Integrado de Compras Públicas. Yo me he dado cuenta, Elías, y realmente, digo, es una preocupación. Te voy a poner un ejemplo real, ¿verdad? La semana antepasada, 2 municipalidades generaron un cartel en SICOP, ¿verdad? Entonces vos empezás a leer el cartel en SICOP de esas 2 municipalidades y de una institución del Estado y vos decís, mira, sí, tienen, este es el presupuesto, estos son los requisitos son muy generales, pero después hacen una cosa que se llama requisitos especiales y entonces vos te das cuenta que realmente los concursos están hechos para una empresa en particular. Por ejemplo, vos le metes un requisito que diga, último requisito, haberle prestado en los últimos 5 años al menos 4 años servicios a esta municipalidad. Ya ahí tenés a la empresa escogida. Solo falta decirle que empiece con E y termine con tal, o que tenga la cédula jurídica número tal, digamos, es lo único que falta para eso. Entonces, si bien es cierto, el SICOP es una buena herramienta, yo insisto, y creo que la OCDE lo tiene claro, de que la ejecución de la centralización de las compras públicas le falta muchísimo, y que uno ve todos los días, vean, desde que yo vi ese concurso en SICOP, me he metido todos los días a SICOP y me encuentro esas cosas en todas. En casi todas los carteles de contratación, Elías. Sí, yo creo que este tipo de temas, este tipo de problemas que señalas, realmente no creo que sea la responsabilidad del SICOP. El SICOP es una herramienta electrónica que lo que busca es darle transparencia y publicidad al proceso. El proceso, lo que se publicita, o sea, lo que se hace público, lo que se hace acceso para todos los interesados, son los contenidos desarrollados en las administraciones. En este caso, lo que la municipalidad le puso ese cartel de licitación, ¿verdad? Ahí hay yo creo que ese tipo de disposiciones son totalmente impugnables, porque los requisitos específicos de una licitación lo que tienen que hacer es buscar la mayor calidad de los oferentes, la mayor cantidad de participación, tienen que promover la participación, y estoy muy seguro que una licitación como la que mencionás, o un concurso como el que mencionás, el haber dado servicios por 4 años a la municipalidad no es un factor que va a desmejorar la calidad del servicio que alguien que nunca haya dado un servicio a esa municipalidad le puede ofrecer, porque lo que andan buscando es un profesional eficiente, un profesional óptimo, un profesional que cobre razonablemente, porque está invirtiendo fondos que son públicos, que le cobre razonablemente a la administración para desarrollar un proyecto específico que se supone que por el hecho de ser profesional en la materia, no por el hecho de haber trabajado con la municipalidad, se supone que es apto para prestar. Entonces, lo que te quiero decir es que la recomendación de la OCDE en este punto es más dirigida a fortalecer principios básicos de la contratación administrativa, como son la publicidad, la seguridad jurídica, ¿verdad? La más amplia participación, la transparencia, que todo eso suena muy lindo, pero en Costa Rica se han creado diferentes, yo diría que atajos para bypassear la legislación que te presenta esos principios. Ese bypasseo de la contratación administrativa que se ha generado también entre compras entre entes de derecho público, por ejemplo, que tenían posibilidad de contratar directamente, entonces ahí vos, una empresa como esta de comunicación, se podría ver afectada, por ejemplo, si el ICE saca una contratación y decide contratar al SINAR, entonces ya empresas como la que mencionabas vos, las que participan en este tipo de contrataciones, ya no tienen oportunidad porque ni siquiera las van a llamar, ¿verdad? Como entonces, la SPH haciendo brazaletes. Exacto. Todos los casos de terror que conoce la sociedad y que pareciera que a los políticos no les han importado, salvo algunas
pues excepciones que sí se comprometieron, y especialmente en esta Asamblea Legislativa puedo mencionar varios porque le dieron un gran impulso a la reforma que dichosamente fue aprobada en segundo debate esta semana, que es a la nueva ley de contratación pública, que es una ley muy inspirada en estos principios que la OCDE le señaló al país sobre esta materia. Aquí la casa hay que arreglarla integralmente, y las contrataciones entre entes de derecho público deben ser la gran excepción al proceso, que es la norma, que es la licitación, que es la más amplia participación, porque el Estado también es un gran generador de reactivación económica. Entonces aquí tenemos que entender que lo que nos interesa es que los recursos públicos ojalá sean asignados de la manera más transparente, más estricta, más pública que se pueda, y que aquellos que sean seleccionados para la prestación de un servicio, para la construcción de una obra, sean realmente los óptimos, ¿verdad? Y no se trate de manipuleos como estos, porque sí, me encantaría decirte que eso no se da, pero yo en el ejercicio profesional lo veo muy a menudo, y es algo contra lo que tenemos que pelear, y la nueva ley de contratación pública nos está dando herramientas mucho más fuertes, ¿verdad?, para pelear en contra de eso. Elías, me quedan 4 minutos de programa y quería centrarme en dos temas. En uno era preguntarle qué falta para la incorporación plena entonces de Costa Rica, una vez que hemos ya aprobado en el Congreso la integración a la OCDE, Elías. Sí, bueno, según tengo entendido, para mañana viernes se convocó en Casa Presidencial lo que es la firma por parte del Poder Ejecutivo, lo que se llama la sanción a la ley del acceso a la OCDE, el acuerdo del acceso a la OCDE, y lo que sigue después de esa firma, lo que seguiría es que el gobierno de la República, que supongo que le corresponderá al ministro de COMEX, que es la entidad encargada de los temas de la OCDE, debe depositar el instrumento de ratificación que usualmente se presenta ante la Cancillería francesa en París, de acuerdo con las normas de la OCDE, pero por la pandemia sería depositarlo en la Embajada de Francia acá en Costa Rica. El proceso diplomático continúa y eso se considera que es similar, o sea, la presentación, el depósito ante la embajada, el embajador tiene que notificar que el depósito del instrumento fue realizado, y lo que tengo entendido es que luego de eso, la delegación de Francia ante la OCDE emite una nota verbal a todas las delegaciones de la OCDE comunicando que ya Costa Rica completó el depósito, y esta nota es el acto que genera el efecto jurídico de convertirnos en miembros de la OCDE. La OCDE tiene su reunión ministerial el 31 de mayo y 1 de junio. De hecho, es importante saber que está estrenando un secretario general, porque a Ángel Gurría se le venció el periodo, y el nuevo secretario general, que es el australiano Matías Corman, ya tuvo un primer acercamiento con nuestro embajador ante la OCDE, con su equipo, lo cual de verdad que nos agrada mucho. Es un secretario general que no conoce la región de Latinoamérica, o sea, no ha estado involucrado profesionalmente con esta región, por lo que debemos aprovechar ese espacio y acercarnos a él, tratar de ser inteligentes y sacar provecho del equipo calificado que tenemos en COMEX, como dije al principio, darle la continuidad a ese personal para que trate de posicionarnos, ¿verdad?, bien como región, y tratar de que Costa Rica suma algún tipo de liderazgos en las materias en que realmente nos destacamos a nivel internacional. Yo siento que ahí tenemos una muy buena y gran oportunidad de tener una labor muy destacada y activa en la OCDE, aprovechando pues la coyuntura, y ojalá en esta reunión ministerial nos aceleremos con todo este proceso de depósito del instrumento que te mencionaba, para que también sea anunciada formalmente la incorporación de Costa Rica a la OCDE. Elías, y en el último minuto le iba a pedir que por favor redondeara un poco, usted al inicio me dijo, vale la pena
no solo por lo que ya hemos conseguido, sino por lo que conseguiremos, Elías. Sí, esta organización nos da un acceso directo a los estudios más calificados que hay en el mundo. En la OCDE se discuten temas de altísimo interés. Va a ser incluso la OCDE está siendo el referente para lo que es la reactivación económica del grupo del G20. Todo eso va a estar a disposición, todas las experiencias, las recomendaciones. Vamos a poder llevar nuestros propios temas, aquellos que nos afectan, a las mesas de discusión. Por eso yo veo que es un futuro muy grande, un futuro muy interesante, el que se nos abre. Es una oportunidad que, como dije al principio, es como ir al gimnasio. Si la máquina es muy buena, pero si no lo usas, vas a seguir igual, ¿verdad? Entonces, debemos usarla como país. No solo es un tema del gobierno, los sectores empresariales y los sectores de trabajadores organizados podemos participar de manera activa, llevando nuestras ideas, llevando nuestros temas. Es un órgano que es técnico, que no es político, eso debemos de tenerlo claro, y al ser técnico la discusión es mucho más objetiva y vamos a sacar ese provecho, ¿verdad?, de tener esa asesoría totalmente al alcance. Elías, muchas gracias por habernos acompañado y ha estado muy, muy interesante. Ha sido un placer. Gracias. Sí, definitivamente, una gran agenda. Y la OCDE, como te dije en alguna oportunidad, es imposible llegar a conocerle 100%, pero sí nos tiene una agenda súper amplia. Sí, indudablemente, es muy amplia, es muy interesante. Elías, ¿qué canción escogió para irnos? Verás que pensé en varias, pero hay una que es muy, muy adecuada para lo que está sucediendo en el mundo ahora, y siento que es una canción vieja en realidad, de mediados de los 60s, una banda alemana fundada en Hannover que se llama Scorpions, y siento que esta canción es muy relevante para hoy, que se llama Wind of Change. Vientos de cambio. Vientos de cambio, sí. Sí, es una super canción. Sí. Muchas gracias. De hecho, Wind of Change, a Heiner, que está hoy, creo, en la cabina de Monumental. Si no está Heiner, me escriben, porque llevo días diciendo que está Heiner. Ok, ahí suena de fondo. Elías, muchas gracias, que le vaya muy bien. Un gran gusto, Randall. Y, bueno, igualmente, y un saludo a todos los que nos acompañaron a esta hora y media. Gracias. Mañana a las 2 de la tarde, Matices, tendremos el programa especial sobre el reglamento de la Ley de Vida Silvestre. Hasta luego. Feliz tarde.